y yo espero que sea el Espíritu Santo el que me ayude en este día, en esta reflexión, porque vamos a leer en el capítulo 3, no, el capítulo 3, no. La escritura de hoy es después que Pedro y Juan fueron al templo y sanaron a este hombre cojo de nacimiento. A raíz de eso, el Señor usó esa plataforma o esa circunstancia para que Pedro volviese a girar nuevamente la llave del reino a los judíos y a todos los que estaban allí en Jerusalén. Y a través de este milagro, la gente recurre al templo, a donde debe ir y recibir no solamente un milagro, un testimonio de un milagro, sino también recibir la palabra. Y Pedro y Juan y todos los apóstoles, y es lo que nosotros también debemos hacer, centraron su mensaje en una persona. Usaron la circunstancia del cojo sanado para presentarles ¿a quién? Al Señor Jesús. Y como el asunto estaba fresco en la memoria de la gente, la muerte y crucifixión de Jesús, ellos lo presentaron como vivo de entre los muertos. Casi uno lee ahí en Hechos todos los testimonios de ellos. Siempre que el Señor les permitía compartir, era presentar a Jesucristo vivo o resucitado de entre los muertos. Y esa es la condición en la que Él está, vivo, reinando con poder, con autoridad, con un anhelo grande en su corazón, volvernos a ver. Voy pero vuelvo. Se fue con esa promesa y nos dejó con esa promesa como para que no nos desalentemos, como para que no nos desanimemos. Exacto, gracias. Y la dinámica de la iglesia primitiva, la iglesia empieza su desarrollo, empieza su formación. Ya habían sido 12 con el Señor, después 120, ahora aquí son 3,000, después son 5,000 más adelante. Pero me llama la atención que esta iglesia sencilla, una iglesia poderosa, esta es la característica de la iglesia: sencilla, poderosa, humilde y hasta se podría decir que hasta pobre era. Había muchas necesidades, al punto de que de los pocos que habían, dice ahí que vendían sus propiedades. Aparte que estaba en el ambiente profetizado por un profeta que se llamó Agabo, que iba a venir una gran hambre en esa región, en la región de Judea. Y efectivamente ocurrió. Y entonces la única forma de suplir las necesidades era que otras iglesias de otros lugares, en todo Hechos usted encuentra esto, les tocó apoyar a los hermanos, sobre todo los de Jerusalén, mandándoles dinero, ofrendas, o vendiendo propiedades y poniendo a disposición de los buenos administradores de los apóstoles para que se distribuyera y suplir así las necesidades de las iglesias. Y me llama la atención esto, dice en el 2:42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta era la dinámica de la iglesia. Esta era la iglesia sencilla, esta era la iglesia humilde. Esta era la iglesia que tenía este estilo de vida como norma del reino. Esta era la iglesia que era natural y a la vez sobrenatural, muy sobrenatural.
local. Porque no se nos olvide que detrás la mano que movía todo esto se llama Espíritu Santo. Había comenzado la era del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza a tomar las riendas, no es que no lo tuviera antes, pero él cobra su importancia y su relevancia a partir de la partida de Jesús a la diestra del Padre. El Señor dijo, no los dejo solos, yo les voy a mandar un consolador y él lo guiará a toda verdad. El Espíritu Santo, su único objetivo es convencer del pecado, guiar a la verdad, salvar, liberar, sanar, como lo vemos aquí, aunque se hace en el nombre de Jesús. Pero aquí lo que vemos es el Espíritu Santo obrando en una dimensión y en una esfera nunca antes visto. Él siempre ha estado, incluso desde la creación misma, ahí en el capítulo 1, 2 y 3, 1 y versículo 1, 2 y 3, usted encuentra que desde el acto de la creación, dice en el versículo 3, si no estoy mal, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y eso lo sigue haciendo él. Esta es la era del Espíritu, repito. Y él dirigía a esta iglesia primitiva, sencilla, humilde, pobre, en el peor de los casos. Y hacía que la iglesia fuese, en este caso, una iglesia de mucho poder. Y la pregunta ¿es lo mismo hoy? ¿Qué ha cambiado? Bueno, hemos cambiado nosotros. Él no cambia. Si alguien ha cambiado, no es él. Tendríamos que ser nosotros. Porque hemos perdido humildad, sencillez y hemos cambiado, a lo mejor, el poder del Espíritu Santo por alguna otra cosa. En este caso puede ser bienes. Esta escritura, hay una anécdota, creo que fue de San Agustín de Hipona. Me corrigen si no fue él, el que le dijo a un papa, fue a visitar a un papa y el papa le dijo, bueno, Agustín, si fue él, si ves que ahora no podemos decir que no tenemos ni oro ni plata, y Agustín le dijo, sí, tienen oro y tienen plata, pero no pueden decir ahora, levántate y anda, es decir, perdieron el poder. Tienen riqueza, pero perdieron el poder. Y yo me pregunto, ¿no será ese el mal nuestro? ¿El mal de la iglesia de ahora? Habría que revisarlo, ¿no es cierto? La frase de la canción de Billy Goodman que dice, has cambiado mi gloria por tu sentido. O sea, por cualquier cosa nuestra, incluso nuestras necesidades, a veces están por encima de la gloria de Dios. A veces los cultos al Señor se gastan en las necesidades de la gente. Ojo, es el culto al Señor. Podemos orar, lo hemos hecho, pero no podemos centrar un culto en la necesidad nuestra, en los problemas nuestros, aunque oremos, aunque hagamos eso. El centro del culto tiene que seguir siendo el Señor. Y no podemos reemplazar eso por ninguna otra cosa, por importante o vital que sea. Yo no estoy por encima del Señor. Lleno de luces, colores. Sí. Y música, todo timbal. Sí, hemos reemplazado esto que tenía la iglesia primitiva que se llama poder. Poder. Entonces, en ese caso, pues habría que revisar nuestras formas de culto. Nuestras formas de culto. El culto no tiene que ser homocéntrico o antropocéntrico, no. Siempre culto, que hablemos de esa palabra, tiene que ser en torno a la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si es culto verdadero, así me duela, así me esté muriendo,
A veces pasa eso en la iglesia. Esta iglesia era una cosa impresionante. Y todo el pueblo vio andar a este cojo, y aquí está, vean, y de alabar a Dios. Sí, todo lo que se hacía en ese tiempo, cada milagro, cada cosa que ocurría, cada palabra que se daba, no buscaban sino la gloria de Jesús, o la gloria del Padre, y la preeminencia del Espíritu Santo sobre todas las cosas. Eso es importante. Pedro da su discurso, les presenta a Jesús, les echa la culpa por la muerte de Jesús. En definitiva, los culpables de la muerte de Jesús somos todos, en algún sentido. Aunque no estuvimos allá, crucifícale. Pueda que no, pero nuestra condición pecaminosa hace que nosotros también hoy seamos culpables de la muerte de Jesús. Nadie queda eximido de culpa aquí. Todos somos culpables. Todos merecemos la muerte. Todos debemos ir a la cruz. Todos tenemos que morir. Porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese era el mensaje, hermano. Ahí era donde estaba el poder para hacer todo esto que estos hermanos hicieron. Entonces, bueno, Pedro les habla, estoy resumiendo algunas cosas. Todavía sigue diciendo que la vida de los primeros cristianos, dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y miren, otra vez, todos los que habían creído estaban juntos. Esto es algo que se ha perdido, la comunión. Y tenían en común todas las cosas. Y se metieron de esta mentalidad que repartían a todos, a cada uno las necesidades cuando vendían, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Y oigan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Se ha perdido la sencillez. Nos volvemos soberbios. Iba a decir altruistas, pero esa no es la palabra. A mí se me ocurre, parece que fuera orgullo, no. Se nos da la soberbia, se nos mete yo no sé qué bicho. Tenemos que pulgarnos contra esos bichos. La altivez, el de creernos lo que no somos, porque tenemos esto, o somos esto, o conocemos esto. Nada debe parecernos, nada. Tenemos que conservar este espíritu que tenía la iglesia primitiva, de que hacía unas cosas, era el cielo de la tierra. Y sin embargo ellos andaban de una manera como lo vieron andar a su maestro, a Jesús, en sandalias, a pie, en burrito, porque eso a él no le quitaba ni 5 de dignidad, ni 5 de poder. Lo que somos y lo que tenemos no nos quita nada, no debería quitarnos nada de lo que somos delante del Señor, hijos e hijas de Dios, embajadores del reino. Nada debe quitarnos ese privilegio. Y Pedro les da ese discurso, les habló de Jesús como el profeta parecido a Moisés. Y viene la parte en donde el enemigo, la contraparte, siguió operando de la misma manera como lo hizo cuando Jesús estaba acá en la tierra. Es decir, vemos una dinámica. El reino sigue adelante, el reino va a seguir adelante. El reino es inconmovible, el reino es eterno. En la visión de Daniel, ¿se acuerdan de la estatua, como dicen los niños? Que esa gran piedra
que desciende del cielo y que le da la estatua en los pies, que donde hay que darle para que caiga, ¿sí? Que eran de barro, ¿se acuerdan? Mezclado con hierro. Allí el Señor sí tiene puntería, como David con Goliat también en la cabeza. Y le dio a la estatua en los pies y la derrumbó, y dice que la volvió nada. ¿Cómo que dicen acá? ¿Chicuca? Chicuca. Un término bastante boyacense, ¿no es cierto? O cachaco, bueno. Y entonces dice que esa gran piedra que golpeó a la estatua en los pies de barro y hierro, dice que se estableció y creció y prevaleció. Ese es el reino de Dios. Dice que el monte que llenó la tierra. Ese es el evangelio a través de la gran comisión, el que cumple esa obra esa obra arrolladora de bola de nieve o de, ¿cómo se llama?, de levadura, el efecto levadura, que al ponerse en donde todo está dañado, hace ese efecto sanador, ese efecto de desarrollo, de crecimiento. Ese es el reino de Dios. Y eso era lo que predicaban nuestros ancestros, diríamos, ¿cierto? Espiritualmente hablando. Porque yo no sé si acá alguno desciende de Pedro o de Juan, no sé. Pero así era el reino en ese tiempo. Lo que se predicaba era el reino. Y cuando se predica el reino, esos eran los efectos, o son los efectos que se producen. Milagros, sanidades. El poder de Dios fluye con libertad, porque hay unos instrumentos que eran los discípulos que se habían aplicado a sí mismos para ponerse en las manos del Señor, para que el Señor cumpliera la obra, el plan que Él tenía desde antes de la fundación del mundo. ¿Cierto? Ellos simplemente dijeron, la dinámica de ellos era, ahora lo vamos a ver en una oración que hacen, aquí estamos, Señor, no importa lo que venga, no importa que el diablo se rebote, no nos interesa, la vida no nos importa. Hoy estamos tan preocupados por la vida que negociamos cualquier cosa por un ratico de placer. Y bueno, así era la iglesia primitiva. Cuando Pedro y Juan hacen ese milagro de sanar al cojo de nacimiento, bueno, ellos recibieron al pueblo, el pueblo lo recibió muy bien, pero los gobernantes no, como cuando Jesús. O sea que el diablo sigue una misma dinámica siempre: estorbar, dañar, querer frenar. Aquí vemos que Pedro es puesto en la cárcel y el Espíritu Santo lo libera. Un ángel va y lo saca. Porque el reino no está encarcelado, como dice el apóstol Pablo, la palabra no está presa. Antes, por el contrario, la palabra es la que produce la liberación, es la que rompe las cadenas. Y ellos son perseguidos. Ahí dice en el capítulo 4, mira, capítulo 4, Pedro y Juan, después de haber sanado a una persona, en vez de aplaudirlos, en vez de decir gloria a Dios, aleluya, nosotros también nos vamos a arrepentir, no, porque el que está envanecido, el que está endurecido y no quiere, pues no quiere. Para ellos no es esto. Y Pedro y Juan son llevados ante el concilio. En el 4, por favor, ubíquese, Hechos 4. Pedro y Juan ante el concilio. Voy a leer rápido para poder avanzar bastante. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos, esa palabra, sobre ellos, los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo, y esta plaga
los saduceos. Los saduceos, que cuando se trataba de compinchería, ahí estaban con los fariseos. Y eran partidos religiosos, si se quiere, por esto que aparece ahora aquí, eran contrarios, eran enemigos, si se quiere. Pero claro, tenían el poder político, tenían el poder religioso. Creo que hasta los saduceos eran más por el lado de la casta sacerdotal. Eran los que controlaban el sacerdocio. Pero no creían en la resurrección. Los fariseos sí. Eran hipócritas, sepulcros blanqueados y todo lo que el Señor les denunció. Pero creían en los ángeles y en la resurrección. Estos no creían en eso. Pero aquí, ¿cómo que dicen acá? Se amangualaron. Sí, eso siempre pasa. El diablo hace eso. Esa unidad maligna, diabólica, la produce. La iglesia no aprende de eso. Y entonces, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, que es una parte de la doctrina fundamental de la iglesia, la resurrección. Estos estaban ardidos hasta el punto de querer matar a los discípulos. Y miren, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era 5,000. Esta es otra dinámica del reino, la semilla, la parábola del sembrador y también la levadura en medio de la masa, el efecto de crecimiento. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Este era el trío diabólico, el trío dinámico. Y ahí está, miren, el sumo sacerdote Anás y Caifás. Estos dos personajes siniestros estuvieron en contra de la muerte de Jesús. Aquí están, vivos todavía. Y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Esto es interesante. Miren que no eran de otra cosa, no eran como en el caso más adelante que vamos a ver cuando Esteban, que habían unos libertos y que habían unos no sé qué. No, esta era la casta sacerdotal, lo que se entiende que conocían la palabra, que deberían entender lo que estaba ocurriendo. No, eran el instrumento de Satanás para estorbar el avance del reino. Aquí está la casta sacerdotal. Eso indica que a veces en la iglesia también pasa, aún hoy, que los que más impiden, los que más molestan, los que más briegan, están sentados en las mismas bancas de las iglesias, que no permiten que el asunto avance, porque si las cosas no se hacen como yo quiero, entonces molesto y briego y amenazo, hasta me voy, y si no me dan, o no me quitan, o no me ponen, entonces armo el zafarrancho y no permito y causo problemas y en el peor de los casos división. ¿Y cuántas iglesias, hermanos, no se están destruyendo cada día por el capricho de personas como estos, que son más que una bendición, son un estorbo en el seno de la iglesia? ¿Por qué no se largan definitivamente de la iglesia del Señor y se van a una montaña por allá, qué sé yo, al Niágara, y se tiran de cabeza? Alguna cosa de esa deberían hacer. Pero bueno, yo les digo por qué no lo hacen. Porque son agentes de Satanás para estorbar, para dañar, para disuadir a otros con su propaganda, con su rebeldía, porque la llevan ahí dentro. Porque si no me quito esa rebeldía a través del arrepentimiento, ahí voy a
estar. Ahí va a ser la espinita, la piedra en el zapato para los ministerios y para la iglesia del Señor. Váyanse al Niágara y se tiran de cabeza. Porque están envanecidos. Estos estaban envanecidos. Y el 7, poniéndolos en medio, ¿sí? Que Josefo dice de Anás que era muy hábil para hacer dinero. Ellos eran los que tenían el negocio de las ovejitas que se sacrificaban en el templo. Y es un ejemplo, porque también leí ahí en Josefo. Si llegaba en el tiempo ese, llevaba Mauricio su ovejita ahí, criada por él y bien bonita, porque acuérdense que ese cordero tenía que ser sin defecto. Y entonces llegaba al área del templo con su ofrenda, su sacrificio por su pecado, diríamos así. Y ellos la miraban y la observaban. Y ellos decían, no, esa de Mauricio no llena las condiciones, esa sí, y era la de él. Es avarientos a morir. Y tenían que comprarla. Porque tenía que costarle a la persona. Bueno, y poniéndolos en medio, esta pregunta que el diablo odia, aunque salió de sus propios labios. La pregunta, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿En qué nombre o en qué potestad? Ellos sabían que ahí había un ente espiritual obrando. Pero para ellos no era ni el Espíritu Santo ni Jesús. Me acuerdo que Jesús una vez hizo un milagro. Sanó un sordomudo. Y dijeron, por el poder de Beelzebú ha hecho esas cosas. Esto está operando aquí también. Entonces Pedro, ahí está el Pedrito, el bocón, el pusilánime a veces, porque negó al Señor, el que hablaba primero y después pensaba como nosotros. Ahí está el Pedro, pero con una característica, lleno del Espíritu Santo. Esa era otra característica de la iglesia primitiva. Bueno, y que pues no hay que decir de la iglesia del poder del Espíritu Santo todavía hoy. Esto opera. Muchos estorbos, pero eso sigue funcionando también de todas maneras en la iglesia. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, buena pregunta. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, no. Puesto que hoy, como un político, ¿no? Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Y aquí viene la cuña, ahí viene lo que al diablo le duele, y ahí viene la respuesta a la pregunta. En el nombre ¿de quién? De Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, tercera vez que les echa la culpa, y a quien Dios, para los saduceos, resucitó de entre los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Yo les pregunto, ¿con qué del milagro hecho? ¿Con qué se quedaron Pedro y Juan? Con nada. Entre comillas. Aquí van rumbo a la cárcel. Si se quedaron con algo. Pero en cuanto a el superungido, el llamado, el siervo, el gran siervo. Dígame, ¿qué quedó ahí? ¿Qué quedó ahí? ¿Con qué se quedaron? De gloria, de honra, de alabanza. ¿Con qué se quedaron?
qué diferente es hoy. Hermanos, no se quedaron con nada que no fuese darle la gloria al Señor. No se quedaron con nada. Todavía les dicen el 11. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores. Los que deberían promulgar esto deberían ser ustedes. Pero ustedes la reprobaron, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra principal. Y aquí está citando un salmo, Salmo 118, 22. Y esto es importante porque Él no solamente está presentando a Cristo resucitado como Señor y Dios, sino también esto va a ser algo del tema del matrimonio de Carolina y de Johan. Ya les adelanté algo de esto, de fundamento. La piedra angular, el fundamento, es lo mismo para Heriberto. Es lo que se llama hoy cimiento básico. Y la piedra angular era lo que se llamaba en ese tiempo, que usaban era piedra, no varilla y hierro, y cemento como hoy. Era la piedra principal, era la piedra angular, la piedra más poderosa del cimiento con el que se construía en esos tiempos. Sobre el cual se edificaba todo lo que tendrían que edificar. Los ingenieros de ese tiempo también sabían calcular el tamaño de la piedra, la dureza de la piedra y también cuántos pisos y cuánto. Digamos, por ejemplo, en el muro de los lamentos, que fue lo que quedó del templo, hay una piedra que pesa como 35 toneladas, que la colocó Herodes el Grande, el papá de los Herodes, en el tiempo cuando reedificó el templo y lo amplió y hicieron una explanada, y en esa explanada colocaron ese muro de contención para sostener el templo. Y hay una piedra que pesa 35 toneladas, hasta más hay algunas, dando a entender que para sostener una piedra de 35 toneladas, el fundamento, el cimiento, tiene que ser más poderoso que esa piedra, porque si no. Entonces, Pedro, en su predicación, presenta a Jesucristo como el único fundamento verdadero, en este caso, fundamento verdadero. Y todavía le dice, para sostener la vida, y en ningún otro, oigan, esto sí es poderoso, en ningún otro hay salvación. Todos necesitamos salvación. Y algunos lo van a buscar por aquí, por allá, de aquí para allá, de allá para acá, ¿no? O de una canción, saltando como corderos. Porque no hay ningún otro nombre dado, o me equivoqué, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. O sea, eso es para nosotros, en que podamos ser salvos. En este caso, Pedro está presentando a Jesús resucitado, Señor y Rey, vivo entre los muertos, y aquí le dice, y también ese Jesús es el único que salva. Vaya, qué mensaje, mi hermano. El ignorante del Pedro, pero ungido por el Espíritu Santo. O sea, ¿quién le guiaba a decir todo esto? ¿Quién le daba el valor? ¿Quién le daba el denuedo de arriesgar su vida frente a esas fieras que tenía adelante, que incluso habían hecho matar al Señor Jesús? El Espíritu Santo. Y nosotros a veces no abrimos ni la boca porque nos da miedo. Nos da miedo cuando nos vociferan, nos amenazan y nos dicen y nos insultan por predicar una palabra o por nombrar. Ahora, con solo nombrar a Dios y a Jesús, ya la gente se vuelve
Ya no dicen locos. ¿Ah? Que no solamente les dijo eso, sino que además les dijo que era el Mesías y que lo habían matado, ¿Y qué pensar? que Ya. ya lo había resucitado. Claro, es que ya es según conté, es la tercera vez en donde Pedro 3 veces o dos o tres le dice, ustedes lo mataron. Es decir, les echa la culpa por la muerte de Jesús. Y en el verso 13, entonces, oiga bien, viendo el denuedo, el valor de Juan y de Pedro y de Juan, y sabiendo, porque los conocían, que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pareciera que se quisieran convertir, ¿cierto? Pero esta expresión no hay que interpretarla con que Pedro y Juan eran analfabetas. No eran analfabetas. Eran personas que por ahí sabían leer dentro de los poquitos que en ese tiempo iban a la escuela, por ahí a la primaria y aprendían letras. Lo que eran no eran personas estudiadas como ellos, no habían sido como Pablo criados a los pies de Gamaliel, no eran personas intelectualmente formadas, pero les reconocían que tenían algo que era el denuedo y que era el poder del Espíritu Santo para que hablaran de la forma como estaban hablando y más encima lo que habían hecho. Y eso es lo que tiene que notarse cuando se predica el Evangelio. ¿Me entiende usted? Tiene que notarse que ahí detrás de usted hay una persona que está hablando. Se llama el poder del Espíritu, o Jesús, o Dios, como usted quiera. Pues la realidad es que en ese tiempo la mayoría de gente sí era analfabeta, o sea, muy pocos escribían, Sí. muy pocos leían. Sí. Pero digamos que, bueno, Pedro siendo pescador y ellos probablemente sí eran analfabetas. Es probable. Pero al escucharlos hablar, la gente no necesariamente no aprendía a escribir, pero sí de pronto aprendía lo que escuchaba. Por lo menos Jesús se sabe que podía leer, de escribir no se sabe. Sí. Pero al ellos saber que ellos hablaban de esta manera, dijeron necesitaban un maestro para aprender lo que hablaban. Para la forma como ellos hablaban, ellos entendían que era que tendrían que haber recibido alguna instrucción, como preguntarle hoy en día, oiga, ese señor habla bonito o esa señorita habla bonito, debe ser que fue a estudiar a una universidad. Pero ellos sabían que Pedro y Juan no eran de esa categoría. No, ellos de pronto escribían su nombre, alguna que otra cosa, firmaban con una cruz, qué sé yo, pero no eran unas personas intelectualmente letradas como si eran estos. Estos no solamente hablaban un idioma, sino que también eran expertos en las escrituras. Ahí estaban los escribas, que eran los que traducían las escrituras, estaban los sacerdotes, y para cumplir ese cargo, pues, y con solo ser descendientes de la tribu de Leví, como en el caso de los sacerdotes, hermanos, tenían que ser personas bien formadas, por supuesto. Pero haciendo la salvedad, ¿qué terminaba hablando Pedro? Lo que escuchó de Jesús. O sea, no tenía que escribir. No tenía que saber nada. Pero estuvo con Jesús, escuchó a Jesús, escuchó lo que leían de la escritura. Y aprendió. Y lo podía repetir. Exactamente. Y eso era lo que él transmitía. Lo que pasa es que, entre otras cosas, eso es entre comillas, porque ellos tuvieron el mejor maestro del universo. Es decir, era lógico que ellos hablaran bonito. Imagínense, el maestro que tuvieron fueron a la universidad por 3 años en medio de todo. De pronto fue Jesús el que nos enseñó a escribir, quién sabe. Es probable, ¿no? Entonces, viendo el denuedo y todo, y quedaron confrontados casi que a punto de convertirse, pareciera, y viendo que el hombre que había sido sanado estaba en pie con ellos ahí de testimonio, no podían decir nada en contra. Entonces se idearon algo, les ordenaron a Pedro y a Juan
que saliesen del concilio. Y comenzó el debate, la conferencia entre ellos, diciendo, ¿qué haremos? ¿Cómo los matamos? ¿De qué manera sofisticada acabamos con ellos? Porque, por cierto, señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ahora bien, ahí viene el diablo, en la arremetida del diablo. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ¿qué? ¿Lo sigue haciendo o no? Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Es decir, en el nombre de Jesús. Díganme si no está el diablo ahí. No pueden pronunciar el nombre. No. Solo dicen en este nombre, pero no lo pueden ni pronunciar. No, lo odian. Y llamándolos, les intimaron, los amenazaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Si concluyera ahí, se podría decir, especular, y Pedro y Juan se fueron con el rabo entre las piernas para la casa y no hablaron más. No, eso es lo que pasó. Mas Pedro y Juan, otra vez agregándole, llenos del Espíritu Santo, respondieron diciéndoles a ustedes, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. ¿Qué? ¿Qué está leyendo? No podemos No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No dijeron lo que hemos hecho. Se remitieron a la persona de Jesús otra vez. No hemos oído y hemos visto. Y Pedro y Juan dan testimonio así. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Eso os anunciamos. Ellos entonces, el diablo con las fauces abiertas todavía, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y pareciera que el asunto acabó ahí, ¿no? No acabó ahí porque Pedro y Juan decidieron que no acabara allí. Porque Dios en su plan tenía que el asunto no tenía que acabar allí. Como tampoco acabó con Jesús, ni acabará hasta el final. Y entonces los apóstoles, Pedro y Juan, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, aquí está lo que yo llamo una de las oraciones más poderosas de la Biblia. Alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, oración, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amén. Que por boca de David tu siervo dijiste una palabra profética. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan en cosas vanas? Y relatan el hecho.
se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Fíjense que la oración tampoco se centró en la amenaza y en el peligro que cernía sobre sus vidas. No lo hicieron. Aun cuando oraron, porque una persona llena del Espíritu Santo lo hace de esa manera, oraron y centraron su oración también en la soberanía de Dios, en la existencia de Dios y en la soberanía del Señor Jesús. Centraron su oración en la persona de Jesús. Hay que aprender de esto. ¿Sí? Quiere ver el cumplimiento del Salmo 2, porque el versículo 26 es el Salmo 2, 1 y 2. Y es lo que les está pasando. Sí. O sea, los reyes de la tierra, bien las autoridades y los príncipes del pueblo se juntaron contra Dios y contra su ungido. Exacto. Proféticamente se había cumplido la profecía. Ellos la estaban recordando a esos que la sabían. Y en el 27 explica eso, quiénes fueron los que se reunieron, los gobernantes del pueblo y todo esto, ¿no? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes. ¿Quién hicieron el complot? Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel, y por supuesto ahí estaban los fariseos y los saduceos. Y los herodianos, ¿se acuerdan también? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, nada ocurre por casualidad, mi hermano. Esto está planeado. Así es. Eso está escrito. Sí. 29. Y ahora, Señor, provéenos un lugar donde escondernos, un lugar seguro. ¿Así oraron? ¿Qué oraron? A riesgo de sus vidas, ¿qué oraron? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Vaya. Esto está bueno. Esto está bueno. Y hermano, mire si era poderoso esto. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y otra vez todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oiga, hermano, esto es hermoso. Y mire que estamos leyendo la Escritura. Aquí venimos a la iglesia a escuchar palabra de Dios, mire. Con solo leer la Escritura, sin inventar nada, si se quiere. Qué oración tan poderosa esta, hermano. De esos pobres pescadores humildes, sencillos que habían estado con Jesús. Qué oración tan poderosa. La casa, esa sí estaba, ahí se probaron los cimientos, la piedra angular de esa casa donde estaban, si era que estaban en algún lugar. Hermano, ahí probaron la calidad de la ingeniería romana, o palestina, o judía, lo que sea. Porque el lugar tembló. Y no dice que les cayó la casa encima y los mató. O sea, quiere decir que se mantuvo. Ahora, si fue un temblor local por la ocasión, por el momento, bien. Y si tembló todo Judea, gloria a Dios. Pero la oración daba para eso. El que tiene que temblar con la predicación de la presentación del Evangelio en la persona de Jesús, tiene que ser el diablo. No yo, ni usted, ni su familia, ni la iglesia. Aunque haya persecución, muerte, amenaza, no es la iglesia la que tiene que callarse. El que tiene que salir corriendo es el diablo. El que tiene que rugir amenazando es el diablo, no yo. Y a veces nos pasa eso, ¿no? Salimos ahí
A veces le hablamos a la persona y la persona está mejor preparada que yo, porque yo no me preocupo por prepararme cómo presentar a Jesús. Y resulta que el otro me convence, casi que termino yo desconvertido. Porque hoy es la guerra de los argumentos. Hoy, en la predicación del Evangelio, es la guerra de los argumentos. Estas agendas que hay hoy en día están llenas de argumentos, demonios de sabiduría, que son capaces ellos de desconvertir a alguien. Por eso nosotros tenemos que indagar a través de las Escrituras cómo presentamos a Jesús. Más sagaces, más astutos que los hijos de la luz. Estos demonios de contradicción, de rebeldía, que están dentro de la iglesia también, estos demonios modernos, diríamos, tienen la capacidad de contrarrestar argumentos que si no están llenos del Espíritu Santo y del poder de Dios, usted termina debajo de la alcantarilla o metido en una cueva, asustado, en un búnker o en un cambuche, como digo yo, meterse en un cambuche, huyendo de miedo por el rugido del león y de las amenazas. Estos hombres que nunca dejaron de depender del Espíritu Santo, no se amilanaron, creo que se dice, ¿no? No se acobardaron ante la amenaza de estos hombres peligrosos que habían llevado a Jesús a la cruz. Estos hombres eran peligrosos. ¿Ah? Sí, eran como los gigantes, esos que, como el filisteo, como los amorreos, que eran unas cosas, eran unos tanques de guerra militares. Estos hombres no te empuñaban una espada para luchar contra los demás, no, ellos tenían algo que se llama el poder y la autoridad y la investidura que tenían, la usaban diabólicamente para mal. O sea, era una forma de lucha que tendríamos que ubicarla para hacer guerra espiritual. Eran armas espirituales, con argumentos, repito eso, con argumentos, con amenazas, y no amenazas ahí como quien dice, vamos a ver, no, era amenaza vigente de muerte, latente, perdón. O se callan o los matamos, eso era lo que les estaban diciendo los apóstoles. Y ellos dijeron, no, ustedes que saben, miren a ver si es justo obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Se tiraron la soga al cuello inmediatamente ellos ahí. Es que, entre otras, no los mataron porque el pueblo los apoyaba, porque querían matarlos. Si hubieran encontrado gente del pueblo que estuvieran contra ellos, los matan. Los matan, les hacen un juicio tan rápido como el que le hicieron a Jesús y como el que le hicieron a Esteban. En el capítulo más adelante vamos a encontrar cómo estas mismas personas se reunieron, pero rapidito. Eso sí, hay una armonía diabólica ahí. Eso fue rapidito. Cómo funcionó la justicia en el tiempo de Jesús es increíble. A Jesús le hicieron 4 juicios en un día. 4. 2 políticos y 2 religiosos. Oiga, qué cosa tan impresionante. Cómo funciona la justicia. Tan efectiva la justicia. Pues era el infierno ahí detrás de todo eso, hermano. Usted me pregunta cuáles fueron los juicios políticos y religiosos que le hicieron a Jesús. Jesús estuvo en Anás y Caifás la primera vez. Lo mandaron a Herodes. A Pilato primero. A Pilato, a Herodes, a Anás y Caifás 2 veces. Y volvió con Pilato y lo sentenció, casi que 5. En un solo día. Qué justicia tan eficiente como la que tenemos hoy en día en Colombia. Por esa justicia para matar a los que predican el Evangelio funciona de esa manera. Así funciona. Esa es la justicia del infierno, como el perro del infierno, ese del que hablábamos en esta mañana. Y termino
para quedar para el próximo domingo no vamos a estar acá, anuncio. Vamos a estar allá en la boda a esta misma hora. A las 11, digo. A esta hora ya deberíamos estar almorzando. Sí. Por favor, les voy a anunciar de una vez eso. Bueno, ahora hago el anuncio porque todavía no he terminado ya. Entonces, bueno, dice ahí a manera de conclusión, el 12 hasta el 16, ahí termino. Y por mano de los apóstoles, oiga bien, se hacían poquitas. ¿Está leyendo o tiene hambre? ¿Qué se hacía por mano de los apóstoles? ¿Y qué? ¿Dónde? ¿Cuál? Digan que estamos leyendo desde hace una hora. Perdón, 5:12. Sí, está bien, vale. Bueno, dice que todas las cosas en común, tal cosa, ya lo dije. Y en el verso 12, si incluyeran Ananías y Zafira, que son. Pero en el orden que va a ser 4:33. ¿Ah? 4:33. Bueno, es que aquí está resumido eso mismo, pero bueno, vamos a ver, el 34, el 33. Y con gran poder, que los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ellos siguen dándole el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Así que no había entre ellos necesitados, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y los ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Y ahí aparece José, a quien los apóstoles llamaron por su nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto se hacía voluntariamente, era el fruto de la obra del Espíritu Santo, redarguyendo de acuerdo a la necesidad que se iba presentando, y se presentó el problema de Ananías y Zafira, que eso lo vamos a tocar hoy. En el verso 5:12 dice: para quedar ahí donde Pedro y Juan, después de todo, fueron perseguidos. Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Parece que era el centro de operaciones de ellos. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Oiga bien, mire ese 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y algunos, ¿sí dice así? Y algunos por ahí de vez en cuando eran sanados. Todos eran sanados. Esa es lo que dice la Escritura. Y ahí enseguida otra vez el asunto no paró, ni va a parar. Quedemos ahí a partir de la próxima ocasión en que el Señor nos permita. Vamos a arrancar de ahí, donde Pedro y Juan son engrandecidos y alabados y nombrados embajadores del reino y reconocidos por los fariseos, los saduceos y los gobernantes del pueblo. No, estaban al borde del patíbulo. De manera que esto es el avance del reino, la gran comisión, cómo se hacía y cómo debe hacerse todavía hoy. Amén. Haremos esto. Gracias por su paciencia, y que el Señor Todopoderoso y que el poder del Espíritu Santo